Buenas tardes, bienvenidos a esta reflexión, Reflexiones desde la Fe, se llama nuestra sección. Queremos compartir con ustedes hoy una reflexión a partir de la lectura del día, de la primera lectura tomada de Miqueas. Pero donde me encuentro, estoy en el altar donde normalmente el sacerdote viene y preside la Eucaristía. Aquí a un lado mío tenemos el misal romano. Y enseguida voy a hacer un comentario sobre algunas de las oraciones que nosotros solemos emplear en las celebraciones de la misa. Quiero comenzar leyendo algunos versículos del capítulo 7 del profeta Miqueas, que nos dice lo siguiente: ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Este es el texto, les digo algunos versículos de la lectura de hoy, y lo que quiero reflexionar con ustedes es esto. Tal vez para quienes estamos dedicados a la predicación, pastores, sacerdotes, catequistas, ministros en general, estamos acostumbrados a un cierto lenguaje que entre nosotros parece común y nos suena normal, pero me da la impresión que muchas veces cuando en general participamos, mucha gente de quienes participamos en la Eucaristía, el lenguaje a veces nos saca un poco de contexto y utilizamos palabras que tal vez no captamos su significado, su profundidad. Hago un ejemplo. Miren, esta oración, por ejemplo, es una oración de una misa del domingo y dice, nos dirigimos a Dios de esta manera: sé propicio, Señor, con tus siervos, y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Si yo te preguntara, ¿podrías repetir algo de lo que acabo de leer? Tal vez dices, no, tengo que revisar o regresar el video, o vuélvanlo a decir y pondré más atención. El asunto es que usamos un lenguaje a veces un poco del contexto religioso, está tomado de la Biblia, y por eso estas expresiones del Dios misericordioso, del Dios fiel, del Dios omnipotente, del todopoderoso, parecen comunes en un cierto ambiente, pero para el común de las personas a veces nos queda muy lejos. Mi reflexión va a esto. Miqueas hoy nos acerca a un Dios misericordioso, quiere decir que perdona, que piensa, que siente, como pensando humanamente con el corazón, que no se va solamente con el castigo o con la presión que podría infligir para que le hagamos caso, sino con el amor, con la cercanía, todas esas palabras nos quieren acercar a Él. Y les digo, a veces nuestro lenguaje nos pone lejos de Él. Hay una razón para esto. Si en el lenguaje que le llamamos litúrgico, el lenguaje que usamos en el culto, menos en el ambiente católico, en el ambiente cristiano en general de las grandes iglesias, tengamos en cuenta que hasta 1965 mucho era todavía en latín, ni siquiera se entendía las lenguas comunes de los países. Entonces el que no hablaba latín no entendía nada de lo que decía o rezaba el sacerdote, que además estaba de espaldas al pueblo, a la asamblea. Hoy quisiera invitarte a que a partir de esos textos de Miqueas que nos ponen a un Dios bueno, a un Dios cercano, a un Dios que está pendiente de lo que pasa en nuestras vidas, no nos alejemos, no lo alejemos de Él con nuestro lenguaje, empezando por nosotros mismos. Es el lenguaje litúrgico, el lenguaje oficial, y tampoco podemos nosotros estar inventándonos oraciones o estar improvisando. Hay también una normativa para conservar la dignidad de las celebraciones y de la liturgia. Pero eso no implica no impide
que tú, que yo y que pues cualquier persona se dirija a Dios con expresiones de confianza. ¿Cómo le hablarías tú o cómo le hablas a tu papá, a tu mamá, a tu abuelita? ¿Cómo te diriges a ellos? Hay familias donde se manejan pues, con cierto lenguaje de respeto, donde pues, se le dice de usted. Pero si les dices de tú, si le hablas en diminutivo, si le dices expresiones de cariño, pues hay una cercanía y no estamos hablando así como una persona desconocida o en un ambiente muy oficial, sino familiar. Que nuestro lenguaje con Dios sea así, sea familiar, sea cercano. Yo creo que Jesús fue el que nos puso el ejemplo en esto, cuando dice a Dios, Dios Padre, díganle Abba, papá, díganle Abba. Hay muchas formas en las que nosotros decimos a nuestros padres, díganle papá, papá Dios. Y díganle, lo presenta como el buen pastor, lo presenta como el viñador, lo presenta como con esas imágenes bien cercanas, bien sencillas y no las que nos dicen Dios omnipotente, todopoderoso, altísimo y poderosísimo. Ciertamente es todo eso y en lenguaje queremos expresar lo máximo de Dios. Pero si se fijan, Miqueas, cuando hace esta pregunta, ¿qué Dios hay como tú que quitas el pecado, la maldad, que pasas por alto nuestra rebeldía, nuestros errores y te acercas porque eres misericordioso? Es bien bonito. Entonces, que en tus oraciones puedas dirigirte, además de aquellas oraciones que ya te sabes de memoria, puedas dirigirte a Dios con expresiones de confianza, de cariño, de cercanía. Así tu oración pues la sentirás más cerca a Dios de ti, de lo que tú necesitas. Ten confianza con Él y en la medida que uno se va conociendo, pues seguramente haremos más sencillo nuestro lenguaje. También pues no está de más pues acercarse, conocer un poco, preguntarnos qué quiso decir con esta oración, con las oraciones que rezamos. Pues siempre es pedir, interceder, dirigirnos a Dios, que es lo más grande, que es lo más santo, lo más grande que existe, pues con la pobreza de nuestro lenguaje, de nuestras palabras, que a veces no alcanzan a expresar toda esa divinidad. Pero ante todo, digo, a partir de esta pregunta que se hace Miqueas, ¿qué Dios hay como tú? Pues acerquémonos a Él con la confianza que nos debe saber que siempre es bueno, que siempre está pendiente de nosotros y que pues nosotros podemos hablarle donde quiera que estemos, no solamente aquí en la iglesia, sino en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que estés. Que eso nos motive pues a crecer en la fe, a conocer más a Dios, nuestra fe y a disfrutar, participar de una manera más consciente en las celebraciones. Espero que se encuentren bien, ustedes, su familia, que esos tiempos de dificultad pues no sean un obstáculo para seguir creciendo, para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Recibamos esta bendición pidiendo por cada uno de ustedes que están viendo esta reflexión desde la fe y por todas sus familiares. Que el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre.